Quiero dar la cordial bienvenida en el nombre de Jesús a aquellas personas que están visitándonos en esta mañana. Que el Señor les bendiga, que el Señor pueda ministrar sus corazones en esta mañana. Amén. Y bienvenidos a todos. Muy bien. Yo estoy en un grupo de pastores y líderes donde estamos siendo mentoreados, o mejor dicho, o acompañados, discipulados. Y estamos tocando un tema que a mí me tocó mucho y hoy quiero compartir contigo. Y estoy orando, pidiendo al Señor que aquiete nuestro corazón. Porque el tema es, ¿Dios habla todavía hoy? ¿Podemos escuchar la voz de Dios? ¿Es importante para cada creyente que escuche la voz de Dios? Y quiero compartir contigo el texto que se encuentra en Lucas, capítulo 10, el verso 38 en adelante, un texto muy conocido, un texto también muy rico, pero yo no quiero profundizar mucho, solamente quiero hablar del punto importante, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Lucas capítulo 10, verso 38 dice de esta manera: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué tremendo. Como hijo de Dios, lo que tiene que preocuparnos es lo que Jesús dice. Cuando Él tira la palabra donde indica un principio, algo muy importante para nuestras vidas. Amén. Todos tenemos que buscar siempre eso, un mensaje, una enseñanza que me ayude a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Yo subrayé algunas cosas en este texto. Primero, dice, María estaba sentada a los pies de Jesús. Dice, estaba sentada, podemos decir muchas cosas, estaba embelesada, estaba dormida mirando a Jesús. Ni escuchaba el ruido, ¿sí? Estaba sentado a los pies de Jesús y oía su palabra, ¿sí? Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. Y acá hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice afanada y turbada. Cuando yo leí la palabra turbada, me acordé de alguna experiencia que tuve en el campo, en el Chaco, cuando en mi juventud estuve recorriendo por ahí, en lugares muy distantes, y donde era tan importante, donde había un lugar de agua de reposo, donde nosotros tomábamos de esa agua. Después de caminar muchos kilómetros, era muy bueno encontrar un lugar de agua donde se juntaba el agua. Pero una vez que uno tomaba o movía el agua, se volvía turbio el agua. Y ya no se podía sacar beneficio de esa agua. Y Jesús le dice a Marta: estás muy preocupada, muy acelerada, que tu corazón está enturbiada. Está sacado de enfoque. Está sobrepasada con las preocupaciones. Yo estoy
estoy parafraseando lo que estoy interpretando de este texto. ¿Sí? Jesús le dice eso. Y es muy importante, para mí es un punto muy importante, porque ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Puede aquietarse nuestro corazón cuando entramos en el tiempo de oración? ¿Podemos estar en silencio en la presencia de Dios cuando entramos en el tiempo de oración? ¿O tenemos que estar peleando con los pensamientos, con las preocupaciones, con los problemas que tengamos, con las aflicciones? Marta no podía estar tranquila. De hecho, que aparentemente era buena su intención, servir bien a Jesús. Jesús era un amigo de la familia. Y era como una fiesta cuando él se iba con sus discípulos a la casa de Marta, María y Lázaro. Era amigo de la familia. Pero acá había algo muy importante porque había un tiempo oportuno, un tiempo de Dios donde Jesús iba a dejar una palabra para nosotros. Y creo que es una palabra oportuna para en este tiempo. Creo que es una palabra poderosa para nosotros. Y Jesús le dice, le reclama a Marta a Jesús. Y Jesús le dice, estás afanada, estás preocupada, estás sobrepasada. Tu corazón está turbada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Subraya esta palabra. Y esta palabra es para ti. Solo una cosa es necesaria. Y quiero añadir a esto, para que puedas tener éxito, para que puedas tener victoria, para que puedas sobrepasar las dificultades que enfrentemos en este tiempo. Solo una cosa es necesaria. Y acá nosotros discutimos entre líderes. Y la discusión empieza, ¿acaso no vamos a trabajar? ¿Acaso no vamos a hacer esto, aquello? Porque no podemos parar. Entonces el argumento fuerte que salta en nuestro corazón. ¿Vamos a dejar todo para estar quietos en la presencia de Dios? Jesús dice, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido y no le será quitada. Palabras claves, ¿sí? ¿Es importante escuchar a Dios? Sí, mis hermanos, es muy importante escuchar a Dios. ¿Se puede escuchar la voz de Dios? Sí. Dios sigue hablando y Jesús nos dijo claramente que Él sigue hablando. Pero antes de entrar en el texto donde Jesús habla, quiero leer el Salmo 27:4, dice el salmista, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración, dice el Salmo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte, la parte más importante? David decía, Señor, solo una cosa pido, el estar en tu casa, contemplar tu hermosura, lo que hacía María, ¿sí? Y buscarte en oración. David tenía esa experiencia de estar en la presencia de Dios. David sabía que estando quieto en la presencia de Dios, él podía oír la voz de Dios. Él podía oír la voz de Dios. La mejor parte es ir en la presencia de Dios. En Juan 10, verso 27, nos dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice esta palabra, mis ovejas oyen mi voz.
Entonces, cuando Jesús habla de eso, está indicando que nosotros somos sus ovejas, somos parte de su rebaño. Y Él es el pastor. Y la oveja necesita que el pastor le guíe cada día para que las ovejas se alimenten y caminen en el lugar seguro y correcto. Entonces eso nos indica que sí, si somos ovejas de Cristo, necesitamos oír su voz. Tú y yo necesitamos oír su voz cada día. Eso nos indica que Jesús sigue hablando y que como ovejas necesitamos oír su voz. Ahora, algunas preguntas específicas. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Y ahí queremos mirar el ejemplo de Marta y María, ¿sí? Encontramos nosotros en el libro de San Juan que Jesús dice que nada podemos hacer separado de Él, que tenemos que estar ligados a Él. En otra palabra, tenemos que estar en comunión constante. Entonces, para oír la voz de Dios, número uno, necesitamos estar en comunión. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos como hermanos, ya hay una promesa de Dios, que su presencia va a estar ahí y que va a derramar su bendición. Por eso mucha gente, aunque venga mal, viene a la iglesia y es renovada, porque hay una promesa, ¿sí? Pero aparte de eso, tú y yo necesitamos, independientemente y personalmente, estar en comunión con Dios, dedicarle un tiempo a Dios donde yo pueda estar en comunión, en comunicación. Y estamos hablando de comunión porque cuando nosotros nos presentamos en la presencia de Dios y cuando Él se manifiesta a nosotros, Él nos ministra aún en lo más profundo de nuestro corazón. Porque su presencia trae sanidad, su presencia trae liberación, su presencia trae convicción también. Porque su presencia lo que revela si yo estoy en pecado o no. Y es su presencia lo que me ayuda a que yo pueda convencerme y arrepentirme de todas aquellas cosas que estoy haciendo que me aleja de Dios o me desconecta de Dios. Por eso es importante la comunión. Nosotros estamos trabajando con matrimonios en este lugar y hay matrimonios que han perdido la comunión, que están siguiendo su vida como mecánico, pero que han perdido la solidez, han perdido lo hermoso de una vida matrimonial en comunión y comunicación. Entonces, se desarrolla una vida turbada, afanada y preocupada antes de desarrollar una vida libre de gozo y responsabilidad. Porque falta comunión. Y como hijos de Dios nosotros necesitamos desarrollar esa vida de comunión. Porque si yo no me intereso a tener una comunión con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, ¿cómo voy a poder oír su voz? Si Él tiene cada día una palabra para mi vida. Él tiene una palabra para mi vida. Entonces necesitamos estar en comunión. Porque ese es el propósito de Dios y a eso fuimos llamados. Quiero preguntarle, ¿cuántos de los que están acá tienen a Jesús en su corazón? Amén. Siempre digo, alce la mano, tenemos que avergonzarnos de Jesús. Amén. Miren lo que dice esta palabra. Esta palabra de 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios quien los ha llamado a ustedes y a mí que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y nos dice a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9.
Si tú tienes a Jesús en tu corazón es porque Jesús te llamó. Y Él te llamó para que tenga comunión con Él. Porque tu alma, tu espíritu lo necesita. Lo necesita. No significa que no vamos a tener problemas. Al contrario, la comunión nos ayuda a sortear las aflicciones de este mundo presente. Por eso es importante esta palabra en este tiempo. Por eso es tan importante. Dios es tan bueno. Quedó marcado en nuestro corazón cuando nosotros en la primera vez que nos enfermamos con mi familia, en un momento donde estábamos muy, específicamente yo estaba muy mal. Mi esposa se dio la vuelta y le dijo al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer? Ya no quiero oírle más así. Y el Señor le habla y pone en su corazón: levántate y haz esto. Un remedio casero. Pero el Señor le habló, a eso es lo que quiero ir. El Señor le habló. Y ella se levantó, hizo el remedio y me quedé dormido. De ahí no tuve más ese ataque de tos, problema de respiración. Dios habla todavía. En esa semana, en mi tiempo de oración, estaba orando, buscando su presencia, y de repente el Señor pone en mi mente la imagen de una de las parejas, y siento en mi corazón 2 versículos. Y siento en mi corazón, lo digo de esta manera para no decir el Señor me habló así. Lo digo de esta manera para que entiendan. Y pone en mi corazón el Señor: dile estas palabras. Y yo no sabía lo que pasaba. A la mañana le mensajeé a la pareja, le dije: el Señor ha puesto en mi corazón y quiero compartir contigo. Le dije: ustedes son muy amados por Dios, ustedes fueron llamados por Dios. Y ahí me dice que ellos tuvieron un problema enorme a la noche y se separaron. Pero Dios me habló cuando yo estaba orando. Yo no sabía y yo obedecí. Y ese matrimonio se restauró, esa pareja se restauró y ahora están juntos otra vez, todo tranquilo. Dios intervino. Dios intervino. Dios habla hoy, pero necesitamos estar en comunión con Él. 1 Juan 1:3 dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros no estamos en comunión, si nosotros no estamos conectados, corremos el peligro de marchitarnos o de apagarnos, de desanimarnos. Ese es el peligro. Corremos el peligro de enfriarnos y de llevar una vida religiosa. Y una vida religiosa es una vida que no cumple el plan de Dios. Por ejemplo, lo que hablamos hace rato, de preocuparnos por la gente que necesita. Eso tiene que nacer de nuestro corazón si estamos en comunión con Dios. Es una señal, es un camino trazado por Jesús para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Pero si yo no estoy en comunión y estoy llevando una vida religiosa, o sea, yo creo que estoy tranquilo, todo bien, pero no me preocupo por esas cosas, es porque no estoy en comunión. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que permanece en mí es, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Acá nos dice claramente que si no estamos en comunión, nos vamos a secar. No vamos a producir, vamos a tener vida. Tenemos que estar en comunión. Si no estamos en comunión, podemos
marchitarnos, podemos apagarnos. Si no estamos en comunión, fracasamos ante la tentación. Santiago 1, 14 y 15 dice, todo lo contrario, cada uno de ustedes es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Si yo no estoy en comunión, no voy a tener fuerza para vencer al pecado. Y voy a caer en la tentación. Necesito estar en comunión con Dios. Si yo no estoy en comunión, me quedo estancado y no avanzo hacia la madurez. Estuve en un grupo donde hablamos, y bueno, ¿y cuál es la experiencia que hemos tenido con Dios? Y cada uno empezó a recordar hace 20, 30 años experiencia. Experiencia pasada. Cada día Dios renueva su misericordia para cada uno de nosotros. Cada día hace un milagro, cada día muestra su amor para con nosotros. Cada día Él tiene un mensaje para nosotros. Y si no estamos en comunión, estamos estancados. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que crecer, tenemos que ir hacia la madurez. Necesitamos estar en comunión. Mis hermanos, en la comunión viene la victoria, en la comunión viene el éxito. Dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ayer estuve hablando con un matrimonio. Y estamos hablando de la parte económica. Y yo le estoy diciendo, usted tiene que tener un plan para su vida. Si ustedes no tienen un plan, entonces no van a ningún lado. Y estamos hablando de ellos mismos me compartieron de un mensaje, de un consejo, donde dice que el que no tiene un plan trabaja 40 años siguiendo, queriendo progresar. El que tiene un plan rápido logra su objetivo. Entonces yo estuve hablando con ellos de algunos principios. Entonces yo le dije, o sea, ellos me preguntaron, ¿y cómo es que tenemos que empezar, pastor? Y yo le dije, yo ahora le doy un consejo. Y ese consejo ustedes van a ir a poner en práctica, pero no le va a ayudar. ¿Por qué? Le dije. Porque ustedes tienen que buscar información, tienen que informarse hasta que su mentalidad pueda cambiar. Porque muchas veces nosotros recibimos un consejo y llevamos para poner en práctica y después no nos resulta. El consejo es una llave que abre las posibilidades para que vos puedas buscar información. Así mismo pasa con Dios. Por eso dice este texto. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hoy yo te estoy hablando de que necesitamos tener comunión con Dios. Y si esto está tocando tu corazón, gloria a Dios. Pero tienes que ir a buscar más información en la palabra de Dios en cuanto a eso. Tienes que llenar tu corazón de la información que tiene la palabra de Dios en cuanto a esto para ti. Ahí recién tu corazón va a cambiar y se va a interesar. Yo le dije a esta pareja, mientras que ustedes no tengan la necesidad de querer cambiar, no van a cambiar. Tiene que haber una necesidad en el corazón. Tiene que haber una hambre, una inquietud si queremos cambiar. Porque es ahí donde se activa la palabra, cuando en nuestros corazones hay una gran necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la palabra. Entonces yo le dije a ellos, tienen que buscar la información. Ahora, ¿cómo?
cuáles son los principios para poder prosperar. Tienen que ampliar su visión. Y el primer paso es a través de la información. Busquen información. Porque a usted no le falta nada para ser rico, porque son profesionales, tienen todo, pero no tienen visión, no tienen plan. Y no hay diferencia, mis hermanos, con Dios. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que tener un plan. El primer plan es entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánto quieren entrar en el reino de los cielos? Entonces, si ese es tu plan, vas a esforzarte primero a buscar en la palabra de Dios las señales que Jesús dejó escrito. ¿Qué es lo que me va a llevar al reino de los cielos? Segundo, ese plan tiene vida cuando yo lo practico. La palabra es muy poderosa, pero solo cuando lo practico. Si yo no practico la palabra, al final es simplemente letra, no tiene vida. Pero cuando yo activo la palabra con la práctica, ahí se ve el poder de Dios. Conéctate a Dios, que es tu creador. Busca tener comunión con Él. Y su misericordia se va a manifestar cada mañana, cada día sobre tu vida. Quiero que lleves esta palabra. La primera señal que estamos desconectados de Dios o no estamos en comunión, en otra palabra, es cuando dejamos de preocuparnos por las almas perdidas. Es cuando dejamos de preocuparnos por las almas perdidas. Jesús murió en la cruz. Jesús sufrió todas esas cosas por nosotros, almas perdidas. Había un objetivo claro, un plan perfecto de Dios. Él vino para salvar, Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Y si Jesús está en nuestro corazón y estamos en comunión, entonces vamos a preocuparnos por las almas perdidas. Es una de las señales. ¿Cómo aquietar tu corazón para guardar silencio? Número 1, detente. No trates de arreglar el problema, persona o situación. Detente. Muchas veces tenemos que decir en un matrimonio que está en grave conflicto, deténganse. Deténganse y vayan a buscar a Dios. Deténganse. Y a veces no son creyentes, entonces le decimos tregua. Usen la regla de la tregua. Hay que detenerse para resolver cualquier situación. La ciencia ha demostrado que cuando estamos abrumados, agotados, nuestra capacidad de usar nuestra certeza, ¿sí?, singular o prefrontal disminuye. El primer paso para superar nuestro temor, agotamiento, ansiedad y reconectarnos otra vez con Dios es detenerse. Eso es lo que hizo María. En medio de un barullo, de una fiesta, porque Jesús estaba ahí, porque yo creo que nosotros también vamos a estar de fiesta si Jesús llega a caminar o llega a visitarnos, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando, pero en medio de eso María se detuvo y empezó a contemplar a Jesús, empezó a guardar silencio delante de él y empezó a oír la voz de Jesús. Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Qué tremenda palabra. Quédate quieto en la presencia del Señor. Número 2, ¿cómo aquietar nuestro corazón y guardar silencio? Inhala. Respira profundo y calma tus emociones. Isaías 30:15 dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel:
ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Qué tremenda palabra, mis hermanos. El Señor nos dice, ¿sí? Ustedes se van a salvar solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Tremenda palabra, mis hermanos. Segundo punto, inhala. Cuando nosotros estábamos en el instituto nos enseñaba un ejercicio en la parte homilética cuando íbamos a predicar. Y nos decía, hay que respirar profundo para calmar los nervios. Y hacíamos ese ejercicio. Y en consejería nos enseñaban a enseñar también, hay que respirar 3 veces antes de responder. El Salmo dice, aquíétate en la presencia del Señor. Aquíétate. Guarda silencio y Él va a actuar. ¿Cuánto quiere que Dios actúe en su vida? Amén. Él va a actuar. Número 3. Agradece y conéctate con Jesús. Una de las cosas que mueve el corazón de Dios es un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Una vez que nos hemos detenido y nos hemos tranquilizado, estamos listos para mejor manera de entrar en la presencia de Dios, que es la adoración. Salmo 100 dice, entren por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracia y alaben su nombre. Cuando nosotros empezamos a experimentar la quietud en la presencia de Dios, empieza a surgir el deseo de agradecer a Dios. Porque cuando estamos quietos en la presencia de Dios, cuando aprendemos, cuando llegamos a ese punto, su presencia hace que nos veamos qué somos delante de Dios y quién es Dios. Y lo único que queremos es agradecerle y adorarle. Qué tremendo. Hay que entrar agradecido en la presencia de Jesús. Pero hay que entrar con esta promesa poderosa. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como sombra en movimiento. Si podemos nosotros memorizar esta promesa y cada vez que vamos a acercarnos a Dios, llevar en cuenta esta promesa, imagínense lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Esta promesa dice que todo lo bueno viene de Dios y que Dios no cambia, Él no varía, Él permanece para siempre. Y si yo puedo tener presente siempre la promesa de Dios y entrar en su presencia, imagínense lo que va a pasar en nuestras vidas. Porque con nuestra convicción se mueven las promesas de Dios. Cuanto más estamos convencidos, más vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y por último, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y podemos oír su voz, la otra reacción normal es el responder en fe, amor. Y empezamos a hacer lo correcto y empezamos a obedecer la dirección que recibimos del Señor. En otra palabra, solamente si estamos en comunión podemos oír la voz de Dios. Podemos experimentar su amor, su misericordia. Podemos experimentar el cumplimiento de su promesa sobre nuestras vidas. Y podemos ahí obedecer al Señor 100%. Qué tremendo. Una vez que nos hemos enfocado en Dios, su paz nos inunda y ahí nuestro corazón está preparado.
de recibir dirección para enfrentar cualquier situación. Me vino a mente esa experiencia de Pablo que encontramos en 2 Corintios 12. Pablo dice que él estaba pasando por un momento muy crítico. Tenía una enfermedad, tenía un dolor y por lo visto le dolía mucho. Y él dice, 3 veces le clamé al Señor para que me sanara. Dice. Y Pablo es un hombre que ha experimentado cosas muy profundas. Según la Biblia, es tremendo. Es tremendo. Así que imagínense un hombre de oración, de comunión, de ver la gloria de Dios, estando en la presencia de Dios pidiendo sanidad. Yo me imagino que él estaba clamando, llorando en la presencia de Dios. Estaba seguramente angustiado, muy dolido. Y en medio de esa angustia Dios le dice, Pablo, bástate de mi gracia. No te falta nada. Yo estoy contigo. Mi presencia está contigo. ¿Qué hizo Pablo? No encontramos en la Biblia que él haya discutido con Dios, que haya negociado con Dios. Dice que él de ahí en adelante obedeció a Dios. Y ahí recién entendió el propósito de esa enfermedad. Pero él siguió caminando firme, cumpliendo el propósito eterno de Dios. Pero gracias a que él estaba en comunión. Y en ese tiempo de comunión, aunque era un momento de angustia, Dios le habló. Y fue esa palabra de Dios suficiente para Pablo, para seguir obedeciendo y cumpliendo el plan de Dios. Mis hermanos, el Señor sigue hablando. Le habla a su rebaño, le habla a su oveja. Jesús sigue hablando. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Tenemos que sortear esta situación de estar abrumado, de estar afanado, de estar desconectado y buscar conectarnos a Dios. Tómate un tiempo. Tómate unos minutos para buscar la presencia de Dios. Aparta un lugar, consagra ese lugar para que vos puedas pasar tiempo en la presencia de Dios. Para pasar tiempo estudiando la palabra, informándote de lo que la palabra de Dios tiene para tu vida. Busca tener esa comunión con Dios. Y vas a lograr el éxito en tu vida espiritual. En tu vida espiritual. Amén. Queremos orar por la palabra en este momento. Queremos dar gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que Dios está hablándonos y nos anima a pasar tiempo a estar en comunión. Así que oremos en este momento por la palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, por la palabra. Señor, yo siento que estás ministrando a algunas personas. Muchas gracias. Sigue ministrando, Señor. Trae, Señor, cambio en nuestras vidas, Señor. Llévanos a más profundidad en nuestra relación contigo, Señor. Pon ese querer como el hacer, Señor. Enséñanos a quietar nuestro corazón delante de ti, Señor. Enséñanos a seguir el modelo de María, Señor, que escogió la mejor parte, Señor. Señor, enséñanos, guíanos, Señor, siempre a buscar la mejor parte, Señor. Aún en los tiempos difíciles, aún en los momentos difíciles, que podamos, Señor, buscar tu presencia, buscar oír tu voz, Señor. Mi Padre, muchas gracias te doy por la vida
de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús les bendigo a cada uno en este momento, Señor. Y clamo a ti, Señor, lo que dice el Salmo 91, que tú guardes a cada vida, cada matrimonio y cada familia, que tus ángeles puedan siempre guardar a cada uno, Señor. Clamo a ti tu más rica bendición sobre cada uno, sobre tu pueblo, mi Señor. Te agradezco, te bendigo y te alabo, Señor. Espíritu Santo, ministra, Señor. Ministra nuestros corazones en este momento, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. La honra y la alabanza, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.